Dios le bendiga y le guarde a cada oyente en el nombre de Jesús. Anhelamos que la paz de Dios reine en su corazón, de su familia y de su hogar, en el nombre de Jesús. Continuamos con esta serie, Sentados en el Monte de los Olivos. En esta ocasión, Jesús y la oración. Cuando aquel discípulo le dice a Jesús, enséñanos a orar, y él comienza a explicarle cómo. Vamos a aprender a orar en este día conforme el Señor nos ayude a la luz de su palabra. Anhelamos que este tema sea de gran bendición para cada oyente. Vamos a leer la Sagrada Escritura en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Acompáñame, Espíritu Santo. Amén. El primer verso dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sabe que el Señor Jesús aquí nos está enseñando que nosotros a quien debemos dirigirnos a la hora de orar es al Padre Celestial, es al soberano Dios, al Todopoderoso. Y en un momento, en el libro de Juan capítulo 17, del versículo 1 en adelante, el libro de Juan capítulo 17 entero, Jesús está orando. Y esa es la oración que nosotros deberíamos de tomar como modelo a la hora de orar. Ver cómo él habló, cómo oró, cómo se dirigió al Padre, para nosotros también dirigirnos al Padre. Y desde el versículo 1 en adelante, él comienza a dirigirse al Padre. O sea que nosotros debemos comprender, sin faltarle al respeto, ni quitar mérito ni gloria, que le oramos al Padre, no a Jesús ni al Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, le oramos al Padre. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 5 al 6, dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por eso debemos orar en el nombre de Jesús, porque Él es el mediador entre Dios y nosotros. Cuando vayamos a orarle al Padre, debe de ser en el nombre de Jesús. En el libro de Juan capítulo 14, versículo 6, dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que Él es el camino para ir al Padre. O sea, en el nombre de Él es que debe de hacerse. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 24 en adelante, pero más el 24, 30 y 31, dice que los discípulos comenzaron a orar al Padre. En el versículo 30 mencionan al Hijo como su nombre, en el nombre del Hijo. En el versículo 31 se da la manifestación de los tres, porque ahí también aparece el Espíritu Santo. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 16, dice: por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia, los cielos y la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior, por su Espíritu. O sea que es el que nos fortalece. Por eso oramos al Padre en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu, quien nos fortalece. Y es bien difícil poder conectarnos con el Padre sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? En el libro de Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea que Él sabe cuál es la voluntad de Dios, cómo debemos pedir, cómo debemos orar, y por eso debemos de hacerlo con su ayuda. Nosotros, por eso, debemos sentirnos mal cuando contritamos al Espíritu Santo, porque lo necesitamos a Él a la hora de dirigirnos al Padre. Cuando vamos a estar orando con el Padre, necesitamos hacerlo en el nombre de Jesús, porque Él es el único intermediario entre Dios y los hombres, el único mediador. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que sabe lo que el Padre, la voluntad del Padre. En el versículo 1 dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo que Jesús está dando a entender, que a la hora de orar debemos empezar dándole gloria al Padre, exaltándole. Por eso dice: santificado sea tu nombre. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 11, Jesús dice en su oración: y yo voy a ti, Padre Santo. O sea, no solamente que el nombre del Señor es santo, sino que Él es santo, merece alabanza, gloria y adoración. En Apocalipsis capítulo 5, 15, versículo 4, dice: ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Y quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. O sea, ¿quién no va a exaltar tu nombre? Y si vamos a exaltar su nombre, también vamos a exaltar al dueño del nombre. Por eso es que nosotros debemos empezar exaltando a Dios. Por eso Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando dice que estás en los cielos, que es más alto que nosotros, está más alto, merece adoración, merece alabanza, merece exaltación. Santificado sea tu nombre. Ahí nosotros debemos adorar su nombre, adorarlo a Él, adorar a nuestro Señor. En el versículo 2, la parte A del versículo 2, porque tiene dos partes, parte A y parte B. La parte A dice: venga a tu reino. Nosotros debemos de pedir al Señor que reine, pero también que venga a su reino. Cuando dice venga a tu reino, nosotros debemos de decir al Señor: reine en mi vida, reine en mi hogar, reine en mi familia, reine en mi alrededor, reine en mi empleo, reine en mi escuela, reine en mi liceo, reine en la universidad, reine donde me mueva, que donde yo vaya, tú reines, sea tú el que reine en mí, reine en mis pensamientos, reine en mis palabras. Pero no solamente que Él tome el dominio y el control de todo lo de nosotros, no solamente que reine en todo lo de nosotros, sino debemos de pedirle que venga a su reino. Por eso, nosotros debemos orar para que Cristo venga, para que Él venga a levantar su pueblo, a levantar su iglesia. ¿Sabe que en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 42, el ladrón de la derecha le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y Jesús le dice: desde hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso, o sea, en el reino. Él le está pidiendo acerca de su reino y el Señor se agradó de esto. Le dijo: hoy tú vas a estar conmigo. Pero en Apocalipsis, versículo 22, versículo 17, dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. O sea que nosotros debemos pedir que Él venga, que el Señor venga, que su reino venga, que ya venga a levantar a su pueblo, a levantar a su iglesia. Por en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea que nosotros debemos amar la venida de Dios, amar la venida del Señor. Nosotros debemos orar por aquella venida, debemos orar para que el reino venga. Por eso en la oración Él dice: venga a nosotros tu reino. O sea que en nuestras oraciones debemos orar por esto. En la parte B del versículo 10 dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En pocas palabras, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Nosotros debemos orar para que todo el mundo haga la voluntad de Dios, para que aquí en esta tierra se haga la voluntad de Dios, así como en el cielo. Así como en el cielo todo el mundo adora, todo el mundo exalta a nuestro Señor, todo el mundo hace su voluntad, todo el mundo guarda su palabra, todo el mundo guarda su mandamiento, porque todo el mundo es santo. Así también nosotros debemos orar para que todo el que esté en esta tierra pueda guardar la voluntad de Dios, pueda guardar su palabra, pueda vivir para Él. Sabe que no solamente por nosotros los cristianos, sino también por los inconversos. Porque la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 4 versículo 23: mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. O sea, que Él está buscando esos adoradores, que la voluntad de Él es que todo su pueblo le adore en espíritu y en verdad. Pero no solamente se queda ahí. En Ezequiel capítulo 33 versículo 11 dice que el Señor habló con Ezequiel, le dijo: dile
que yo no quiero su muerte, yo no quiero la muerte de los impíos, yo lo que quiero es que vivan, que se vuelvan de su mal camino. O sea, que la voluntad de Dios hacia el mundo, hacia los inconversos, los que no tienen a Cristo todavía, su voluntad es que vengan a Él, que se aparten de su mal camino. Y la voluntad de Dios para su iglesia es que le adoremos en espíritu y en verdad. Nosotros debemos orar por todo el mundo, debemos orar por todo el que está apartado de Dios, para que el Señor tenga misericordia, lo liberte, lo santifique, lo traiga a su camino. Debemos orar por toda la iglesia, por todo el que es creyente, por todo el que es cristiano, para que el Señor nos ayude a adorar en espíritu y en verdad. Aún los que están en otras sectas, en otras religiones, que puedan caminar derecho, que puedan caminar conforme al Evangelio, conforme a la palabra, conforme a lo que el Señor estableció, que podamos hacer su voluntad y guardar su palabra. Sabe que en el versículo 11, Él dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sabe que nosotros debemos de pedir por el pan de todo el mundo. Nosotros debemos de pedir por todo el mundo. Nosotros debemos de pedir por aquellas personas que están pasando hambre, que están en otros países, que están bien flaquitos, hombres, mujeres, niños, niñas, que están pasando. Debemos orar por el pan de aquellas personas que tienen días tal vez que no han comido. Mencionársela al Señor en oración, orar por aquellos padres, por aquellas madres que han salido a buscar el pan para sus hijos, que han salido a buscar la leche para sus hijos, orar para que el Señor les supla, para que el Señor les dé el pan, no solamente por el pan de nosotros. Y otra cosa, nosotros debemos orar por el pan de hoy, no por el de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Sabe que en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 34, dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mateo 6, 25, 31 y 34 dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. ¿No es la vida más que el alimento? No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todo esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Nosotros debemos de pedir por el pan de hoy. Nosotros debemos de pedir por el desayuno, por el almuerzo, por la cena, por lo de hoy. Preocuparnos por hoy. Porque así como estamos orando para que su reino venga, no sabemos si mañana vamos a estar aquí o si la muerte va a sorprendernos, cualquier cosa. Pero es por hoy que debemos preocuparnos, por el día de hoy. No nos podemos afanar por el día de mañana, es por el de hoy. Pedir el pan hoy mismo. Debemos de orar por todo el mundo, que todo el mundo hoy pueda comer. Esa gente que están comiendo en los basureros, esa gente que no tiene nada, que nadie le da, esa gente que están incapacitados, que no pueden buscar el pan, no pueden trabajar, no pueden hacer nada, están pasando hambre. Orar para que el Señor les supla. Sabe que en el versículo 12 dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero en el libro de Lucas dice: perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. O sea que nosotros debemos de pedir al Señor que perdone nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos deben, a los que nos ofenden y a los que pecan contra nosotros. O sea que nosotros debemos de pedir perdón y perdonar, porque está diciendo: perdónanos así como perdonamos. O sea que nosotros no solamente podemos decirle: Señor, perdóname, no. Tenemos que orar por aquella gente que está en falta de perdón, por aquellos padres que no perdonan a sus hijos que no han perdonado a sus padres, a sus madres, primos y primas que son enemigos, familiares, parientes, compañeros del trabajo que no han perdonado a un compañero, amigos que no se han perdonado. O sea que el perdón reine. Debemos orar para que todo el mundo perdone y sea perdonado, para que cuando una persona necesita un perdón, vaya, perdóname, el otro también le diga: sí, yo te perdono y todo bien, y que la paz reine. Nosotros debemos orar por el perdón. Pero nosotros no podemos solamente decirle: Señor, perdónanos, si nosotros no hemos perdonado. No, la Biblia dice que más para abajo, donde estábamos leyendo, cuando dice: perdona nuestras deudas, perdona como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El versículo 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. En pocas palabras, si no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. O sea que no vale de nada decirle: Padre, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No vale de nada si pedimos eso, si nosotros no perdonamos. Tenemos que practicar el perdón primero. Pero en el versículo 13 dice: no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Sabe que nosotros debemos de pedir al Señor ayuda? Cuando dice
no nos mete en tentación, pero dice, porque tuyo es el poder, el reino, la gloria, por todos los siglos. Lo que está diciendo es que nosotros debemos de pedir al Señor que nos ayude en la tentación con su poder. ¿Por qué nosotros debemos de pedirle al Señor ayuda a Él? Porque Él es poderoso, porque la tentación es de nosotros. La tentación es de nosotros. La Biblia establece en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 12 y 15, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero la tentación, ¿por qué yo digo que es de nosotros? Porque dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, dando a entender que la tentación está en nosotros. Nosotros somos tentados de nuestros propios deseos, de nuestra propia concupiscencia. Por eso nosotros debemos de pedir al Señor que nos ayude, que aunque la tentación esté en nosotros, o sea que el deseo esté en nosotros tal vez de hacer el mal, o somos tentados a hacer el mal, que nos ayude con su gran poder, porque de Él es el poder, de Él es la gloria, por los siglos de los siglos. Pero sabe que nosotros debemos de escudriñar 1 de Pedro 4:12, que dice, amado, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea que esa prueba, esa tentación no es extraño, eso está en nosotros. En 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y por eso en Santiago, versículo 12, cuando lo que estábamos leyendo, capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Nosotros debemos de pedirle a Dios, Señor, acuérdate de que tú dijiste tu palabra, que tú no nos vas a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Acuérdate que tú dijiste tu palabra, que resistamos, que soportamos, ayúdanos a soportar con tu poder. Nosotros debemos de pedirle a Dios que no nos deje caer en la tentación. Así que, amados, aprendamos a orar conforme a lo que el Señor estableció. Cuando Él comienza a decirle, oren así. Nosotros debemos de entender que Dios es todopoderoso y que Él nos puede ayudar y que su poder es por todos los siglos y Él puede ayudarnos en todas esas debilidades. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Anhelamos que este tema haya sido de gran bendición.